La sabiduría, según la Biblia, trasciende el mero conocimiento intelectual o la capacidad de tomar decisiones acertadas. Es una manifestación del carácter divino que guía al ser humano hacia una existencia plena, en consonancia con la voluntad de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la sabiduría se revela como un pilar fundamental para quienes desean vivir con propósito, rectitud y en armonía con su Creador. No es un lujo opcional ni una cualidad reservada para unos pocos, sino un llamado divino que resuena en la vida de todo aquel que anhela evitar la insensatez y sus consecuencias devastadoras. La Escritura nos muestra que la verdadera sabiduría no proviene del esfuerzo humano ni de la acumulación de conocimientos, sino que es un don celestial que se concede a quienes la buscan con humildad y reverencia. Aquellos que la hallan encuentran un camino de luz en medio de la confusión, un refugio seguro ante las tormentas de la vida y una brújula certera en tiempos de incertidumbre. El libro de Proverbios exalta la sabiduría como un sendero de rectitud, entendimiento y paz. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Este versículo nos revela que la sabiduría genuina no consiste únicamente en el conocimiento teórico, sino que emana de una relación profunda con Dios, basada en reverencia, obediencia y confianza en su voluntad. Sin este fundamento, el intelecto humano, por brillante que sea, se vuelve insuficiente para proporcionar una dirección verdadera y significativa en la vida. La sabiduría bíblica no solo enseña cómo actuar correctamente, sino que moldea el carácter, purifica las intenciones y transforma el corazón. Es un faro que ilumina el camino de quienes buscan la verdad, llevándolos a una vida de plenitud y propósito bajo la guía divina. Solo aquel que teme al Señor y camina en sus caminos puede experimentar la riqueza de una sabiduría que trasciende lo terrenal y se proyecta hacia lo eterno. Uno de los ejemplos más emblemáticos de sabiduría en la Biblia es el rey Salomón. Cuando Dios le permitió pedir cualquier cosa, él no solicitó riquezas, poder ni larga vida, sino discernimiento para gobernar a su pueblo con justicia. 1 Reyes 3:9. Esta petición demostró su humildad y su deseo de priorizar el bienestar del pueblo por encima de sus intereses personales. Dios se complació en su petición y, además de concederle una sabiduría incomparable, le otorgó riquezas y honor, haciéndolo uno de los monarcas más renombrados de la historia. Sin embargo, la historia de Salomón también nos deja una advertencia crucial. La sabiduría sin obediencia y sin un corazón alineado con Dios puede conducir a la decadencia. A pesar de su gran conocimiento y discernimiento, Salomón permitió que su corazón se desviara al final de su vida, influenciado por alianzas con naciones paganas y prácticas contrarias a los mandamientos divinos. Esto nos enseña que la verdadera sabiduría no es solo un don intelectual, sino una actitud del corazón que debe ser sostenida por una relación constante con Dios, caracterizada por la humildad, la obediencia y la fidelidad a su palabra. En el Nuevo Testamento, la revelación de la sabiduría alcanza su máxima expresión en Jesucristo. Pablo declara en 1 Corintios 1:24 que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En Él se encarnan todas las virtudes de la sabiduría divina, pues no solo enseñó con autoridad y entendimiento, sino que vivió conforme a esa sabiduría, manifestando amor, humildad, paciencia y una obediencia absoluta al Padre. Su vida terrenal es el ejemplo supremo de cómo la sabiduría debe ser aplicada en cada pensamiento, acción y decisión. Jesús mostró que la verdadera sabiduría no radica en el conocimiento abstracto o en la retórica persuasiva, sino en una vida entregada al servicio de Dios y del prójimo. Su enseñanza no solo transformaba mentes, sino también corazones, guiando a las personas hacia una comunión más profunda con el Padre. En el Sermón del Monte, por ejemplo, impartió principios eternos que desafiaban las normas humanas y revelaban la esencia de la verdadera sabiduría.
bienaventuranzas que exaltaban la mansedumbre, la pureza de corazón y la búsqueda de la justicia. Su vida nos enseña que la sabiduría no es solo conocer lo correcto, sino practicarlo con integridad, fidelidad y amor. No basta con poseer información valiosa o expresar palabras hermosas. Es necesario aplicar la verdad divina en la vida diaria para que genere frutos de justicia, paz y bendición. En Jesús encontramos el modelo perfecto de sabiduría encarnada, y seguir su ejemplo es el mayor llamado para quienes anhelan vivir conforme a la voluntad de Dios. Santiago 3:17 describe la sabiduría divina como pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este pasaje resalta que la sabiduría que proviene de Dios no es simplemente un conocimiento elevado, sino un reflejo del carácter de Cristo en la vida del creyente. Es una sabiduría que transforma el corazón, alineando los pensamientos y acciones con los valores del reino de Dios. No fomenta el egoísmo ni la discordia, sino que impulsa a la unidad, la compasión y la justicia. Cada creyente debe evaluar constantemente si está buscando la sabiduría conforme a los principios de Dios, lo que implica humildad, paciencia y discernimiento, o si está confiando en una sabiduría terrenal que muchas veces es superficial, egocéntrica y engañosa. La verdadera sabiduría no solo nos hace actuar con prudencia, sino que nos conduce a una vida de paz y propósito en comunión con el Padre. La Biblia exhorta a buscar la sabiduría con fervor y perseverancia, reconociendo que es un don esencial para vivir conforme a la voluntad de Dios. Santiago 1:5 nos anima: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este pasaje resalta la generosidad de Dios y su disposición a impartir sabiduría a quienes la buscan con un corazón sincero. Esto nos recuerda que la sabiduría no se obtiene únicamente mediante el aprendizaje académico o la acumulación de experiencias, sino que tiene un origen divino y es otorgada a aquellos que la buscan con humildad y una actitud de dependencia de Dios. No es simplemente una habilidad intelectual, sino una capacidad espiritual que permite discernir el camino correcto y tomar decisiones en armonía con la justicia y el amor de Dios. Sin embargo, esta búsqueda no debe ser esporádica ni superficial, sino constante y profunda. Es necesario cultivar un espíritu sensible a la voz de Dios, aprender a escuchar sus enseñanzas en la Escritura y en la guía del Espíritu Santo, y no permitir que las distracciones del mundo nos aparten de este anhelo. En un mundo lleno de ruido, opiniones contradictorias y valores efímeros, solo la sabiduría de Dios puede brindarnos verdadera dirección y propósito. Por ello, cada creyente debe comprometerse a buscarla con diligencia, sabiendo que en ella se encuentra la clave para una vida plena y en armonía con el Creador. En conclusión, la sabiduría bíblica no es simplemente un conjunto de conocimientos, sino un estilo de vida basado en la voluntad de Dios y en la transformación del corazón. Es un llamado a discernir lo correcto en cada situación, a anhelar la verdad con un espíritu humilde y a aplicar los principios divinos en todas las áreas de la existencia, desde las decisiones más trascendentales hasta los detalles más cotidianos. La sabiduría debe ser una meta permanente, una búsqueda incesante que nace del deseo genuino de conocer a Dios, crecer en su gracia y reflejar su luz en un mundo que muchas veces se encuentra sumido en la oscuridad de la confusión y el egoísmo. En una era donde la información es abundante, pero la verdadera comprensión es escasa, la sabiduría de Dios sigue siendo la brújula que nos guía por caminos de justicia, paz y plenitud espiritual. No basta con adquirir conocimientos teológicos o entender doctrinas profundas. La verdadera sabiduría se manifiesta en la obediencia, en el amor incondicional y en la capacidad de vivir conforme a los principios del reino de Dios. Quien se aferra a ella encuentra estabilidad en medio de la incertidumbre, esperanza en tiempos difíciles y la certeza de que su vida tiene un propósito eterno. Que cada uno de nosotros decida buscarla con todo su ser, con pasión y perseverancia,
sabiendo que en ella se encuentra el sendero hacia la vida eterna y la comunión inquebrantable con nuestro Creador. Que la oración constante, la meditación en la palabra y la dependencia del Espíritu Santo sean nuestras herramientas para adquirirla y cultivarla de manera que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios y su perfecta sabiduría en todo lo que hacemos.